las actividades de investigación que realizamos en nuestro grupo. En primer lugar, les pido disculpas porque el seminario va a ser dictado en español, pero trataré de hablar lo más claro posible, así el mensaje es bien recibido por ustedes y como dijo Eduardo, considero que va a ser bastante fácil la comprensión porque los idiomas son muy similares. Voy a empezar compartiendo la pantalla, así ya podemos empezar a realizar la disertación. En nuestro grupo, bueno, el seminario tal cual se anticipó, trata sobre la validación del uso de especies vegetales que son empleadas en la medicina tradicional argentina, que es un poco la temática que viene desarrollando nuestro grupo de investigación desde hace varios años atrás, comenzando con las personas que fueron mis tutores, mis formadores, y en una línea que continuamos hoy junto a dos de los becarios que forman parte de mi grupo y parte de su trabajo es el que voy a exponer hoy. Todos conocemos entonces cuál es la importancia del estudio de las plantas que son empleadas en medicina tradicional. De hecho, desde la declaración de Alma Ata en el año 78, es decir, a finales de los 70, donde se comenzó o se instó a los países, gracias al accionar de los países miembros, a que se incluyeran dentro de los sistemas del sistema de salud, se considerara el uso de las plantas medicinales como parte de ese sistema, dado a su importancia, a su relevancia y que carecían de un marco, ¿sí? Sobre todo un marco legal, para su comercialización y uso. Y dado que todas estas plantas son en definitiva un material biológico y por lo tanto conllevan a un riesgo, es decir, su mal uso o una confusión, por ejemplo, en alguna de las especies utilizadas puede llevar a algún tipo de perjuicio para la persona que los consume, es que comenzaron a ordenarse estas normativas, tanto a nivel internacional como para cada uno de los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. Y por este motivo es que se les empezó a dar un marco formal. Además, para nosotros, sobre todo para aquellos que estudiamos dentro del área de farmacognosia, las plantas que son usadas en medicina tradicional, tiene una importancia muy especial o particular porque ello constituye un punto de partida para la obtención de nuevos principios activos con una potencial aplicación a futuro en alguna de las patologías que nosotros consideramos de interés. En nuestro caso, desde hace varios años, anterior a mí y después durante mi tesis y con las líneas que ahora estamos investigando, estamos interesados en estudiar 3 tipos de trastornos que están relacionados de alguna manera entre sí. Yo comencé estudiando lo que era plantas medicinales que se podían aplicar en alteraciones de la memoria y del aprendizaje. Y luego, cuando ya comenzamos a formar mi grupo de investigación, también incluimos aquellas que se puedan emplear potencialmente en trastornos de ansiedad y también depresivos. De hecho, parte de la sintomatología de la ansiedad puede estar solapada con la que corresponde a depresión y curiosamente existen reportes que datan de que las personas que tienen o que sufren de ansiedad en los primeros años de vida, es decir, durante la primera infancia, poseerían un riesgo mayor a padecer depresión en la adultez. Por eso es que es tan importante, más allá de las terapias que se apliquen o de la farmacoterapia, que sean asistidas o que se busquen mecanismos de prevención en la primera etapa de la vida. Y además, vinculado a memoria, se conoce que ese tipo de función cognitiva también puede verse alterada en el transcurso o en el desarrollo de estos tipos de trastornos, ¿sí? Depresión y ansiedad. Por eso es que nos interesa también estudiar memoria como parte de nuestro objetivo. Para hablar rápidamente de algunas cifras,
Los trastornos de ansiedad, que en realidad engloban un conjunto de trastornos entre los que se encuentra la ansiedad generalizada, puede también deberse el trastorno obsesivo compulsivo, entre otros. Tiene una prevalencia alrededor del 4% en el mundo, son más comunes en mujeres que hombres y no se observa, mediante este reporte que pertenece a las Américas, que haya una diferenciación entre los grupos etarios. Si bien hay una tendencia a una menor prevalencia en los grupos de mayor edad. Y en el caso de la depresión, que es considerada o se considera que va a ser la epidemia a futuro de mayor relevancia, también tiene una prevalencia alrededor del 4,5%. También es más común en mujeres que hombres y varía según la edad, pero se observa una mayor prevalencia entre los adultos de 55 a 74 años. Actualmente, en relación a ansiedad, que ya los definimos como ese grupo de trastornos que están caracterizados por sentimiento de angustia y de temor, existen diferentes terapias, enfocándonos en lo que es la farmacoterapia y más allá de lo que pueda ser, por ejemplo, la terapia conductual. Se emplean ansiolíticos, como todos lo sabemos, y algunos antidepresivos, dependiendo del caso. Y para depresión, que también lo definimos como un grupo de trastornos que se caracterizan por una tristeza profunda, pérdida de interés, y con una diversa gama de síntomas emocionales, cognitivos, físicos y del comportamiento, yendo desde lo que es la distimia, que es un periodo, digamos, concreto, hacia la depresión mayor, que ya se transforma en un trastorno crónico. Para ello se usan diferentes antidepresivos, entre los cuales actualmente la terapia de elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que es un neurotransmisor que está involucrado en este tipo de trastorno. Y se conoce que el apego al tratamiento es bastante complicado de lograr porque muchos pacientes abandonan, sobre todo porque la terapia es bastante prolongada para observar un efecto, y además porque tiene diferentes efectos secundarios, los cuales hacen que el paciente no busque continuar con ese tipo de tratamiento. Por eso es que se buscan nuevos fármacos que presenten un perfil superador, que tengan menos efectos secundarios y sobre todo que ofrezcan una terapia más efectiva. Nosotros estudiamos diversas especies, por mencionar una, se conoce como cerrajo pelusa aquí en Argentina, pero en Brasil también habita, allí se conoce como árnica o árnica del campo, de acuerdo al país de Sudamérica, está ampliamente distribuida, su nombre científico es Captalia nutans, perteneciente a la familia de las asteráceas, y se caracteriza particularmente, o el hecho más llamativo, o el aspecto desde el punto de vista botánico, es la forma en que presenta su flor, ¿sí? Como cabizbaja. Por eso es que algunas tribus, sobre todo los guaraníes, la asocian a esa característica con un estado depresivo, ¿sí? Por eso le llaman la hierba triste. Y también la empleaban en medicina tradicional como antidepresivo, de acuerdo a los reportes que hemos encontrado. Si bien hoy no les voy a disertar acerca de esta especie, de los estudios que nosotros estamos llevando a cabo a través de la tesis doctoral del estudiante Juan Robledo, indicarían que en realidad la actividad que presentan es sedante y no antidepresiva. Pero es una de las formas de validar esta actividad que hasta el momento no había sido estudiada anteriormente. El tema de la disertación de hoy comprende a una especie de glandularia. El género glandularia pertenece a la familia de las verbenáceas. La característica más llamativa desde el punto de vista botánico son sus flores, ¿sí? Sus inflorescencias, que son a veces muy coloridas. En el caso de la glandularia, que se conoce comúnmente como margarita punzó, otras presentan flores lilas, moradas o violetas, en algunos casos blancas, y se conocen, si bien varían sus nombres comunes, aquí como glandularia en cuanto al nombre común. El género glandularia, como les dije, pertenece a la familia de las verbenáceas y hace
bastante tiempo ya que se considera un género aparte, antes se consideraba como verbena, pero gracias a las investigaciones de dos científicas de aquí, la doctora Oleari y la doctora Peralta, ellas describieron diferentes caracteres, tanto desde el punto de vista morfológico como anatómico o anatomistológico, donde esos caracteres permitieron diferenciar el género. Los principales, para no ahondar demasiado en detalles, son las presencias de diferentes pelos que cubren, ¿sí?, la parte de las estructuras reproductivas, sobre todo lo que sería el cáliz. Bueno, ciertas características del fruto, que es una clusa. El hábito de la especie, que en realidad es una hierba que es postrero decumbente, y las ramas floríferas a veces erectas, y sobre todo la presencia de glándulas cercanas a las anteras. De allí deriva el nombre glandularia, y estas glándulas, que están constituidas por tejido conectivo, muchas veces sobresalen de la corola. No para todas las especies se presentan, pero es un rasgo característico. Lo que define la división o la separación del género de verbena son, digamos, caracteres genéticos que ellas describen en sus diferentes artículos. Bueno, nosotros estamos estudiando diferentes especies de glandularia. Estamos más avanzados con glandularia cabrerae. Si bien hemos realizado algunas investigaciones sobre glandularia venturi dissecta, las mismas se encuentran en estadios más tempranos, por lo tanto, yo les voy a describir hoy lo que concierne a glandularia cabrera o cabrerae, la cual se conoce como glandularia morada. Como todos los que estudiamos o investigamos en el área de farmacognosia, siempre tenemos un aspecto que es el fitoquímico, o en relación a la identificación de los componentes potencialmente activos, y otro que hace a la actividad biológica y farmacológica. En nuestro caso, básicamente lo que hacemos es realizar actividades de extracción y aislamiento de los componentes activos y luego identificarlos. En primer medida se hace la recolección de la especie, siempre respetando los protocolos internacionales, entre ellos el protocolo de Nagoya. Y para la actividad biológica nos encontramos en la etapa preclínica, porque lo que hacemos son ensayos in vitro sobre diferentes blancos que pueden ser enzimas o células, y ensayos in vivo, que comprende la mayor parte de la disertación que les daré hoy, lo cual involucra diferentes test conductuales realizados en ratones. Brevemente, para explicar un poquito la parte de extracción y de identificación, nosotros en general tratamos de respetar el uso tradicional. Muchas veces, como en el caso de la primera especie que les presenté, lo que hacemos es extraer mediante infusiones o decocciones, porque entendemos que esa es la forma en que se utiliza en medicina tradicional. Y a ese material vegetal luego lo sometemos a algún proceso de secado, como puede ser liofilización. En este caso, lo que realizamos fue un extracto hidroalcohólico, al 5%, dado que mediante diferentes reportes conocemos que en otras especies de la misma familia o inclusive del mismo género, para el cual hay pocos reportes, se ha descrito la presencia de flavonoides, y por ese motivo es que elegimos una extracción hidroalcohólica para que esos flavonoides sean más adecuadamente extraídos. En el caso de glandularia, olvidé mencionarles que los usos tradicionales son bastante diversos, pero muchas de las especies son empleadas precisamente, según describen los reportes, contra el nerviosismo, es decir, indican algún tipo de acción sedante o ansiolítica. Además, otras son utilizadas también para, en el caso de la margarita punzó, que era la glandularia roja, son utilizadas como abluente para realizar también lavados oculares, ¿sí?, uso oftalmológico, lo que indicaría también algún tipo de acción antimicrobiana, la cual también estamos explorando como parte de otra línea de investigación en colaboración con otra científica del grupo. Entonces, retomando la parte de extracción, luego que obtenemos el extracto hidroalcohólico, evaporamos el etanol mediante algún tipo de método, como puede ser la evaporación a presión reducida.
El resto acuoso lo liofilizamos, ahí obtenemos el extracto seco, calculamos el drug extract radio, y luego lo que hacemos es fraccionar. Por un lado, alícuotas que van a ser empleadas en los ensayos conductuales, ¿sí? Los cuales se van a vehiculizar en solución fisiológica o en algunos casos con ayuda de Twin 80, si es algo que no se solubiliza bien en agua. Y por el otro lado, vamos a particionar este extracto reconstituyendo primero en agua, ¿sí? Y esa partición normalmente se realiza con solventes orgánicos de polaridad creciente para finalmente hacer un análisis mediante diferentes técnicas analíticas como pueden ser HPLC-UV o HPLC acoplado a espectrometría de masa. Bueno, esta es la parte como que ya conocemos todos y es más general. Como esta especie no tenía estudios ni fitoquímicos ni de actividad biológica, solamente se conocía el uso tradicional, que como les mencioné, estaba más vinculado a lo que es actividad sedante, si bien se describían otros usos. Lo que hicimos entonces fue una marcha fitoquímica para determinar familias de compuestos. Y los resultados más destacados indicaron la presencia de saponinas, la cual estarían en una cantidad abundante por el tipo de test que nosotros realizamos. Estas saponinas todavía están en estudio, por eso es que no les presentaré resultados el día de hoy. Y también se obtuvo o se determinó la presencia de flavonoides, tanto glicósidos como aglicones. Del resto de los grupos de compuestos químicos, si bien en algunos casos se observó, digamos, un positivo, se obtuvieron en menor medida. Luego realizamos un análisis también preliminar mediante el uso de cromatografía en capa delgada, utilizando un sistema de solventes para flavonoides, y debido también a ciertos análisis previos o preliminares, incluimos apigenina entre los testigos para su comparación, por eso es que acá podemos observar, si bien la foto no está muy definida, la comparación entre el extracto hidroalcohólico, que sería el extracto total, la fracción de acetato de etilo, el testigo, ¿sí? De apigenina, y bueno, en dos concentraciones lo que sería el hidrolizado, porque también al extracto lo que hacemos es someterlo a una hidrólisis ácida para de ese modo obtener la apigenina como aglicón, es decir, liberada del azúcar y no como la forma heterócita. Cabe destacar que también en otros reportes referidos a especies del género Verbena, en realidad no glandularia, pero pertenecientes a la misma familia, se han descrito derivados de apigenina, es decir, heterócidos de apigenina, como principios activos dentro de los extractos totales. Luego realizamos tanto con el extracto total como con la fracción de acetato de etilo, en este caso lo que se muestra es la fracción de acetato de etilo, un análisis mediante HPLC-UV visible, donde intentamos identificar apigenina, ¿sí? En este caso lo que se observa es la fracción a la cual se le ha adicionado un poco del estándar o testigo apigenina para corroborar su presencia. Y en la siguiente diapositiva se puede apreciar tanto el testigo, que sería la apigenina que aparece en rojo, como la fracción de acetato de etilo que se muestra en azul, y la cocromatografía, es decir, la suma de la fracción de acetato de etilo más el estándar apigenina en color verde. De ese modo determinamos la presencia de apigenina en esa fracción de acetato de etilo. Luego lo que hicimos fue hacer un ultra HPLC masa a masa para contar con una técnica más avanzada que nos permitiera identificar otros tipos de componentes. Y como verán, la fracción es bastante compleja, es decir, tiene numerosos componentes que pueden ser detectados. Y lo que hicimos es aplicar o utilizar diferentes experimentos para un poco seleccionar cuáles son los compuestos que nosotros deseamos determinar y determinamos hasta el momento. En este caso se volvió a emplear una técnica donde lo que se desea es particularmente identificar apigenina en esa fracción hidrolizada,
Y también incluimos al verbascócido o actiócido porque ha sido reportada su presencia en especies del género Verbena, no así en glandularia, que como les dije, para ese género, para esas especies hay menor información. Entonces, una vez que tenemos los testigos, ¿sí? Determinamos la presencia mediante los experimentos de masa a masa, donde lo que se hace es, acá sale un poquito cortada la imagen, donde lo que se hace es extraer precisamente el tipo de molécula en particular que uno desea identificar, es decir, se hace un experimento donde se setea el equipo para que busque específicamente ese patrón, ¿sí? Esa molécula o ese peso molecular en particular, y después lo que se hace es un estudio de la fragmentación o de los iones hijos, que acá yo no lo estoy exhibiendo, pero de esa manera se confirma que el componente que se ha identificado es apigenina y verbascócido y no cualquier otro. Eso se hace porque uno es el método de canales o MRM, donde lo que se pide es la extracción de un ion en particular. Y el otro es el estudio de lo que se llaman las hijas, que yo acá no les he puesto la gráfica, pero lo que se busca es determinar si el patrón de fragmentación es el correcto, porque muchas veces sucede, como todos sabremos, los que investigamos en esta área, que encontramos ¿sí? Un ion que vendría a ser el M más o el M menos, de acuerdo al modo positivo o negativo en el cual se está trabajando, pero que puede corresponder a diversas moléculas. Por ese motivo, se confirma mediante el estudio de esas hijas o de iones que provienen del ion molecular, la presencia del compuesto de interés. En este caso, lo que les he presentado son los espectros de masa, de apigenina y verbascócido, donde se destacan principalmente estos iones que corresponden a la ruptura del núcleo por este sector, quedando lo que sería el fragmento que corresponde a 117 y el resto que corresponde a 151. Y ese fragmento de 117 constituye lo que sería el pico base o del 100%. Eso como resultado más destacado. Y luego tenemos la presencia del verbascócido o actiócido, que es un feniletanoide compuesto por residuos cafeoilos y 2 azúcares, glucosa y rhamnosa, donde podemos destacar, bueno, la presencia del M, en este caso sería M menos, ¿sí? Porque está corrido en modos negativos, para ambos compuestos. Luego la pérdida de uno de los residuos, que correspondería a uno de los cafeoilos, y la pérdida de uno de los cafeoilos, y luego la pérdida de uno de los residuos de azúcar, ¿sí? Que corresponde al pico base que estamos viendo a 161. De esta manera, hasta el momento, hemos identificado estos dos compuestos. Si bien nos restan otras, como verán por la complejidad de la fracción, otros picos a identificar, nosotros apuntamos o nos enfocamos en estos dos compuestos por el momento porque los proponemos como marcadores para el género. ¿Por qué? Porque lo hemos visto, como decíamos, en otras especies del género Verbena, que si bien no son del mismo género, están emparentados a través de la familia. Y además, por estudios que hemos realizado sobre las otras especies glandulares que no les estoy mostrando en este momento, en esas mismas especies, en esas mismas fracciones de acetato de etilo obtenidas a partir del extracto total hidroalcohólico, se observó también la presencia de ambos compuestos. Entonces, lo que queremos hacer es proponer marcadores químicos que sirvan, digamos, a futuro, para una estandarización de extractos, y además, porque como veremos más adelante en la sección de ensayos farmacológicos, estos compuestos pueden tener cierta responsabilidad sobre el efecto que nosotros vemos en los test conductuales. Bueno, dejando un poco de lado lo que son los estudios fitoquímicos, ahora nos adentraremos en lo que son los ensayos conductuales o en ratones. Y en primer lugar, si bien uno a veces define por dónde comenzar, ¿sí? Si estudiando la actividad o el efecto farmacológico o por ahí los datos toxicológicos, la ética nos dice que debemos comenzar con los estudios de toxicidad precisamente para conocer cuáles son las dosis seguras, ¿sí? Para trabajar en los ensayos conductuales. Como para esta especie no existían reportes de ningún tipo, lo que se hizo fue seguir las guías de la OECD, OCDE,
¿sí? Y otras guías de la OMS para determinar, en primer lugar, toxicidad aguda. Se propusieron una serie de dosis conforme a las guías, las cuales alcanzan como máximo los 2 gramos por kilo. Para esa dosis, si no se observa a posteriori a esa dosis ningún tipo de signo de toxicidad, se considera que la sustancia es segura. Y se observan los diferentes signos conductuales y otros a 30 minutos, 2, 4 y 24 horas. Esos signos pueden incluir diferentes posturas, ¿sí? O signos que son después puntuados de acuerdo al tipo de, por ejemplo, si el animal arquea el lomo, después otros signos relacionados a la posición de las orejas, de los ojos, entre otros. Esto simplemente para determinar. De ese modo, también, además de los datos de toxicidad aguda, se realizaron ensayos de toxicidad crónica. En ese caso, se administró la sustancia, es decir, el extracto total o hidroalcohólico durante 28 días y se seleccionaron las dosis de 55 y 175 miligramos por kilo, que son las dosis que ya habíamos demostrado mediante toxicidad aguda que no había habido ningún signo, porque hasta 2 gramos no se observó ningún signo de toxicidad. Y de esos animales, además de la evaluación de los signos conductuales, se realizó una necropsia, se guardaron los tejidos y se están estudiando en anatomía patológica, además de extendidos de médula ósea que van a ser empleados después en ensayos de genotoxicidad. Hasta el momento no observamos toxicidad ni aguda, hasta 2 gramos por kilo, ni crónica a las dosis seleccionadas, que fueron dosis tomadas o determinadas de acuerdo a las normativas que nosotros seguimos para estos estudios. Una vez que determinamos cuáles son las dosis seguras a las cuales podemos trabajar, empezamos a realizar los ensayos conductuales. Cabe destacar que esos ensayos son aprobados por un comité de cuidado y uso de animales de laboratorio, en este caso de la Facultad de Ciencias Médicas, que es la unidad o la dependencia donde se realizan los ensayos en animales, dado que la codirectora del tesista Juan Robledo pertenece a esa facultad. Y siempre se siguen los principios de las 3 R, es decir, reemplazar los animales cuando se puede, el tipo de experimento, reducir el número de animales hasta el mínimo posible y refinar también los experimentos, sobre todo para minimizar todo lo que es sufrimiento innecesario. En nuestro caso en particular, hay un diseño, que es un diseño de tratamiento crónico, porque uno lo que busca es precisamente imitar un tratamiento que después potencialmente a futuro pueda ser empleado para la terapia de la depresión, y eso significa un periodo de 28 días. Cabe destacar que en este caso, en el caso de la especie que les voy a comentar, que es Glandularia cabrerae, se comenzó con un diseño que relacionado a depresión, que acá no se los estoy incluyendo en el esquema, donde al animal se lo somete a una cirugía, ¿sí? Donde se le elimina el bulbo olfatorio, y esa eliminación lo que hace es generar un estado depresivo que está bien reportado, de acuerdo a los signos y síntomas que presenta el animal, está bien validado, y de ahí en más se puede empezar a trabajar con los test conductuales referidos a depresión. En nuestro caso, antes de someter al animal a ese tipo de cirugía, que obviamente está aprobado por el Comité de Animales, se hace un ensayo que se denomina un ensayo predictivo, ¿sí? De tipo de efecto antidepresivo predictivo. Ese ensayo es con los mismos test que nosotros vamos a ver ahora, que por ejemplo involucran el test de suspensión de la cola, pero sin realizar la cirugía. Si ahí, en ese caso, no se ve algún tipo de indicio que nos pueda sugerir que la planta o la sustancia evaluada puede tener potencialmente un efecto antidepresivo, no se pasa a la cirugía porque eso implica también otro tipo de desarrollo. Entonces, este es el esquema en general. Acá les quería aclarar que primero se le realiza un test basal para ver cómo están los animales en el día, de lo que sería el día 0.
El test que se realiza es el de campo abierto, donde se evalúa locomoción, entre otros parámetros. Luego, al día 14 se realizaría nuevamente este test, porque en este periodo es donde se haría la cirugía, ¿sí? En el caso de que se pase al modelo de presión generado a través de la eliminación del bulbo olfatorio. Y después de esa recuperación se le vuelve a hacer el test de campo abierto para ver cuál es la condición de los animales en ese momento. Finalmente se inicia el tratamiento, ahí vamos a tener diferentes grupos de animales, ese tratamiento dura un periodo prolongado, ¿sí? Que es una administración diaria, una dosis por día, y luego se realizan en la parte de culminación diferentes test involucrados con memoria, que ya vamos a ver que es el test de reconocimiento de objetos, tiene un pretest y un día del test en sí mismo, es decir, consta de 2 días. Otro test relacionado también a depresión, pero que puede medir algunos síntomas de sedación, como es suspensión de la cola. Nuevamente el test de campo abierto para evaluar locomoción. Un test relacionado a ansiedad, que es el laberinto elevado en cruz. Y finalmente los animales son eutanizados y se extraen las estructuras. Es decir, se extrae el cerebro y además se extrae plasma para el estudio de los metabolitos en ese fluido. Entonces, un poco para resumir y para aclarar, en este caso, en el caso de glandularia, nosotros arrancaríamos en este periodo porque no tenemos la cirugía, sino que lo que vamos a medir es el animal entero sin haber sido sometido a ningún tipo de cirugía, donde lo que se va a evaluar es principalmente, se le puede evaluar un efecto predictivo, ¿sí? Si se realiza el test de suspensión de la cola en este punto, y después lo que se va a medir principalmente es ansiedad, además de algún tipo de alteración o mejora de la memoria en estos días que serían el 21 y el 22. En primer lugar, describiremos lo que es el test de reconocimiento de objetos. Básicamente consiste en exponer al animal a un objeto y que por conducta, digamos, propia o natural va a explorar. Esto sería en el primer día. Acá lo que podemos ver es que se le coloca una botella y después una serie de juguetes. Y después, en el segundo día, se le va a presentar un objeto nuevo y lo que se evalúan son diferentes parámetros que nos pueden sugerir si el animal permanece más tiempo en el objeto nuevo o en el objeto anterior, de acuerdo a si recuerdo o no cuál era cada uno. Entonces, en el caso de glandularia cabrera, lo que se hizo fue suministrar el extracto total, no la fracción de acetato de etilo, que esa la utilizamos para el análisis mediante HPLC. Y lo que se demostró luego de esta administración crónica, recuerden que les presentaba recién, a 2 dosis, 55 y 175 miligramos por kilo por día, en el test de reconocimiento de objetos, fue lo siguiente. Tenemos entonces la fase de entrenamiento, que sería el día 21 o el día del pretest, y la fase del test en sí mismo, que sería el imagen B, que se realiza 24 horas después del entrenamiento. En este caso, lo que se mide es la media del porcentaje de tiempo de exploración del objeto nuevo, ¿sí? Mediante la fórmula tiempo del objeto nuevo sobre la sumatoria del objeto nuevo más el objeto anterior, que sería el objeto familiar, por 100. Entonces, lo que se observa que hay es un efecto significativo del tiempo de acuerdo a los parámetros estadísticos, a los estadísticos obtenidos, es decir, hay una diferencia en relación a un día y otro, pero no hay un efecto significativo del tratamiento. ¿Qué es lo que significaría esto? En realidad, de parte del extracto no hay una variación, ¿sí? Al ser administrado el animal con ese extracto. Si hay un tiempo hay un cambio en relación al tiempo, porque eso es normal, ¿sí? Que tienda a explorar el nuevo objeto ante la presencia de ese objeto nuevo, ¿sí? Por eso es que se observa en la fase del pretest y en la fase del test en sí mismo, que sería el gráfico B. En este caso podemos apreciar que ambas dosis no se diferencian del control, ¿sí? Porque para el objeto familiar lo reconoce de igual medida, ya sea que
el grupo que ha recibido la salina como el grupo que ha recibido, ambos grupos, que recibieron las 2 dosis del extracto. De todas maneras, ese test anterior también nos sirve para inferir si hay algún tipo, además de mejora, que sería el aspecto positivo del extracto, algún tipo de alteración, que sería el efecto negativo, es decir, que disminuya la memoria o que altere de manera negativa en cierto modo. En este caso, lo que tenemos, por otro lado, es el test de campo abierto, o TCA, el cual se hace en una caja que está dividida en cuadrantes, con una iluminación determinada, la cual es importante porque de eso depende también la conducta del animal, que no tiene que tener factores estresantes ni alterantes. Y lo que se hace es contar diferentes parámetros, entre ellos el número de veces que cruza las líneas, porque eso nos da una idea de si el animal presenta un estado de hipolocomoción o, por el contrario, de hiperlocomoción, lo cual nos puede estar indicando algún tipo de alteración o mejor. En este caso, para el test de campo abierto, en el caso de la administración crónica de glandularia cabrera del extracto total o hidroalcohólico a las 2 dosis, se midió, bueno, el estado basal, donde todos los animales son iguales porque no han recibido ningún tipo de sustancia, por eso vemos una sola barra. Luego en el pretratamiento, ¿sí?, que sería el estado antes de recibir, superado los 14 días, donde vemos que si bien no hay estadísticos que acompañen, hay una tendencia en relación a las dosis, pero bueno, no se puede afirmar acerca de porque la estadística, digamos, no lo está indicando. Y del mismo modo con el post-tratamiento, es decir, no hay diferencias en cuanto a la actividad locomotora. Eso también es positivo porque en realidad no observamos, por ejemplo, que el extracto le provoque una hiperlocomoción al animal, ¿sí? Recuerden que estos animales no tienen la cirugía, entonces los animales que son considerados nuestros controles son animales normales que no han sido sometidos a ningún tipo de alteración para provocar otro efecto, y por lo tanto la interpretación que nosotros hacemos es que no hay una alteración en la locomoción, ¿sí? Si bien acá podría aparecer una tendencia, en definitiva son iguales a los controles. Esto también nos sirve porque si de alguna manera el extracto tuviese un efecto, en vez de ansiolítico, por ejemplo, que generase ansiedad, ansiogénico, también lo podríamos observar a través de este tipo de test. Y luego tenemos el test de suspensión de la cola, o TSC. Acá lo que básicamente se evalúa es un patrón de alternancia entre los intentos activos de escape e inmovilidad. Se suspende el animal por la cola mediante el uso de una cinta. Y lo que se miden son 2 parámetros. El tiempo que tarda desde el inicio, ¿sí?, desde que comienza el test hasta que se queda inmóvil por primera vez, que sería el tiempo de latencia, y el tiempo de inmovilidad, que es la sumatoria de todos los periodos en los cuales el animal permanece inmóvil. Una conducta de inmovilidad lo que nos está diciendo es que se rinde y no intenta escapar más, ¿sí? Por eso es que se toma como un parámetro de, entre comillas, depresión. Recordemos que en estos animales, le insisto nuevamente, no hay una depresión generada a través de la cirugía, por eso es que se habla de estudios predictivos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando se rinde y deja de moverse, deja de escapar, de intentar escapar, esos tiempos son los que se suman y constituyen el tiempo de inmovilidad, que sería total. Entonces, para la glandularia cabrera, si bien fue administrada 2 dosis, ¿sí?, sobre el periodo en relación al tiempo de latencia para iniciar la movilidad, es decir, la primera vez que se queda inmóvil, no se observaron diferencias. Por lo tanto, por este motivo, si bien acá hay una tendencia que pareciera que aumenta el periodo de latencia hasta la primera vez que se queda inmóvil, no tiene un dato estadístico que lo acompañe. En este caso, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Si bien se realiza el test para medir el efecto depresivo predictivo,
decimos precisamente que es predictivo porque es en un modelo de un animal normal, fisiológicamente normal. Y en cuanto al tiempo de inmovilidad, luego de la administración crónica, ¿sí?, de ese extracto hidroalcohólico de glandularia cabrera, acuérdense que el tiempo de inmovilidad representaba la sumatoria de todos los periodos de inmovilidad del animal, ¿sí? Por eso es una inmovilidad total. Acá tampoco tenemos resultados estadísticamente significativos que sean diferentes, pero podemos observar una tendencia, la cual podría ser interpretada como que pareciera que el extracto lo que hace es generar un efecto depresivo, porque estaría aumentando la inmovilidad. Y en realidad, de acuerdo a los resultados que vamos a ver a posteriori, lo que se cree es que el extracto ejerce un tipo de relajación que está demostrado por algunos tipos de ansiolíticos, entre ellos algunas benzodiazepinas, con lo cual eso puede aumentar el tiempo de inmovilidad. Esto está demostrado en algunos artículos donde se ha evaluado este test de suspensión de cola, empleando, además de algunos antidepresivos, este tipo de ansiolíticos como lo son las benzodiazepinas. Por otro lado, tenemos el laberinto en cruz elevado. Acá tengo un inconveniente porque no puedo reproducir el video, pero básicamente consiste en, como su nombre lo dice, un laberinto en cruz, el cual tiene dos brazos laterales abiertos, o sea, sin techo. El animal, por conducta exploratoria normal, va a tender o tendería a ir a los brazos abiertos, pero normalmente cuando está ansioso se va a quedar, contrario a lo que uno piensa, en los brazos cerrados. Sí, va a tender a ocultarse por esa ansiedad que le genera el experimento en sí mismo, el ambiente nuevo. Y en este caso se cuentan diferentes parámetros, entre los cuales están el número de veces que entra a los brazos abiertos y a los brazos cerrados, son dos parámetros independientes, el total de entradas, ¿sí?, el tiempo que permanece tanto en brazos abiertos como en brazos cerrados, el tiempo en el cuadrante central, que estaría ubicado aquí, y el porcentaje de entradas tanto a brazos abiertos como el porcentaje de tiempos en brazos abiertos. Porque eso nos indica que si sale más a los brazos abiertos es porque la sustancia que se está usando en el tratamiento, en esa administración crónica, tendería a reducir la ansiedad o a tener efecto ansiolítico. En el caso de glandularia cabrera, lo que se observó, que es uno de los parámetros que más se emplean para describir efectos ansiolíticos, es un efecto precisamente en el porcentaje de entradas a brazos abiertos. Cuando se administró crónicamente durante 28 días el extracto, a dos dosis, 55 y 175, en ambos casos se vio un aumento de porcentaje de entradas a brazos abiertos, siendo mayor a, en el caso de 175, y aquí vale destacar, si bien no es un dato que se puede incluir en los experimentos porque se considera que deben ser retirados del test, es que los animales, o muchos de ellos, que no fueron incluidos en estas medias, directamente se bajaban del laberinto, es decir, el grado de desinhibición que demostraban era tal que básicamente se tiraban, como decimos nosotros, o salían del laberinto del cruz, porque eso también, si bien no puede ser tenido en cuenta en el promedio, en la media, es considerado como un signo de desinhibición, ¿sí? Entonces, en este caso, mediante este parámetro, determinamos que a ambas dosis, este extracto total presentaría un efecto ansiolítico representado a través del aumento del porcentaje de entrada en brazos abiertos. Y además, también observamos un aumento en el tiempo en que permanece el animal, el animal en los brazos abiertos en este laberinto en cruz elevado, lo cual también es indicativo de un efecto ansiolítico a ambas dosis, tanto 55 como 175. En este caso, cabe destacar que son, además de otros parámetros, son la mayoría de los parámetros que son tenidos en cuenta para
demostrar efecto ansiolítico en sustancias, no solo de origen natural. Por eso es importante destacar ese hecho y además que no existían hasta el momento reportes acerca del uso tradicional que se le atribuía a la especie, que era precisamente, entre comillas, contra el nerviosismo, que indicaría o sugeriría algún tipo de efecto ansiolítico, y nosotros lo hemos demostrado hasta el momento a través de estos test. Vale destacar que como nuestro objetivo es también estudiar sustancias con efecto antidepresivo, porque puede presentar solapamiento los signos de depresión y ansiedad, como les decía antes, es que nosotros también realizamos esos test de, por ejemplo, como el de suspensión de cola, y además los test de memoria para ver si hay alguna mejora o por el contrario alguna alteración. En esos casos no observamos diferencia, y en el caso del test conductual de suspensión de la cola, lo que les decía, que ese tiempo de inmovilidad aumentado, si bien no está acompañado de una estadística, podría ser representado por o podría ser explicado a través de un estado de relajación muscular del animal. Como conclusiones, entonces, tenemos que el extracto hidroalcohólico de glandularia cabrera, especialmente en dosis altas como la de 175, posee efectos ansiolíticos que han sido validados a través de estos test. Ese efecto se puede atribuir hasta el momento a la presencia de flavonoides como apigenina, además de otros flavonoides que no incluí, y también hemos detectado como lo son orientina e isorientina, que han sido detectados también por HPLC-V y HPLC masa-masa. Estos compuestos, como apigenina y el verbascócido o actiócido, pueden estar involucrados en esos efectos ansiolíticos porque de hecho hay reportes que describen el efecto ansiolítico de los mismos, ¿sí? Que han sido extraídos de otras especies y evaluados también a partir de estos test, obteniéndose resultados positivos. Y además es importante realizar futuras investigaciones que nos ayuden a esclarecer tanto los mecanismos de acción, lógicamente para apigenina y verbascócido, parte de ello ya en algunos casos ha sido estudiado, pero para los otros compuestos que les mencioné no. Y además continuar con la identificación de otros de sus compuestos que puedan colaborar con esa actividad ansiolítica. De hecho, como les mostraba en los análisis mediante los distintos tipos de cromatografía líquida, hay numerosos compuestos. Nosotros como grupo, como parte de nuestro objetivo, nuestra línea de investigación, nos interesa particularmente trabajar, si bien queremos identificar los principios activos, nos interesa particularmente trabajar con extractos o fracciones, porque consideramos que muchas veces el accionar en conjunto de los principios activos o de los metabolitos secundarios que están presentes pueden favorecer precisamente ese efecto, actuando de manera sinérgica, y que muchas veces cuando uno aísla, si bien lo hace con el ánimo de identificar y de valorar el efecto del compuesto puro o aislado, muchas veces ese efecto se pierde, ¿sí? O se obtienen de efectos diferenciales, como podría ser, por ejemplo, si hablamos en el caso de una especie que está muy en boca de todos ahora, como lo es cannabis. Es bien conocido que los compuestos más importantes, como THC y CBD, tienen acción diferencial en algunos casos y que no es lo mismo el extracto lo que vendría a ser a las demás personas que colaboran y que son parte importante de esta investigación, como lo es Juan, que es farmacéutico y se está formando entre la Facultad de Ciencias Químicas y el Instituto de Ciencias de la Salud, que pertenece a Medicina. La médica Rocío López Quero, que también ya finalizó su tesina colaborando con la tesis de Juan en relación al estudio de glandularia. Y la doctora Valeria Carlini, que también pertenece a la Facultad de Ciencias Médicas y al Instituto de Ciencias de la Salud del CONICET, y es quien codirige estas investigaciones en relación, lógicamente, a lo que son los ensayos en ratones. Bueno, espero que haber sido clara. Les agradezco mucho la invitación y estoy abierta a las consultas o sugerencias o aportes que quieran realizar. Muchas gracias. Bueno, Mari, muchas gracias por tu presentación. E temos um espaço agora para perguntas.
Caso alguém tenha alguma pergunta, algum questionamento, a gente tem um espaço agora para poder fazer. Se vocês quiserem, podem colocar suas perguntas pelo chat. Eu tenho uma pergunta, assim. Bueno, Vocês chegaram a pensar em fazer alguns experimentos com produtos isolados, com a sí, arginina, o verbascosídeo? sí, porque en realidad hay algo que yo tampoco mencioné por una cuestión de tiempo también, es que uno siempre busca, bueno, vos también lo conoces de acuerdo a tus investigaciones, en algún ensayo preliminar antes de pasar al modelo animal. En el caso de depresión y ansiedad es bastante difícil encontrar un ensayo, por ejemplo, in vitro, ¿sí? Generalmente lo que está estudiado es ex vivo, que te permita predecir si después en el animal va a tener un efecto. Entonces, en ese sentido, como les decía, deseamos evaluar los productos aislados, apigenina y el verbascosio. Algunas de las cosas ya se han estudiado, pero por ejemplo no se estudiaban en los modelos que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que queremos hacer también es generar o utilizar un modelo, así como yo les explicaba, el modelo de depresión generada a través de la vulvectomía, utilizar un modelo de ansiedad donde se ha generado efectivamente la ansiedad en el animal y ahí evaluar los productos aislados, pero está entre los objetivos de la investigación. Si bien algunas de las características ya se conocen. E, pelo que eu entendi também, o projeto inclui várias espécies de glandulária, né? Cabreira foi a primeira, que você, né? Pelo que eu entendi, que vocês estão investigando. E vocês chegaram a analisar quimicamente, assim, para fazer um perfil dessas espécies, se elas são similares, diferentes? Sí, a las dos que les mencioné, bueno, ahí también hay otra cuestión referida a glandularia. Nosotros estamos con Venturi, que es muy común acá en Córdoba, donde nosotros estudiamos y tenemos nuestro lugar de trabajo. Y Disecta, que es más compleja porque hay mucha dificultad en la identificación. Esa más bien crece en la zona de lo que le llaman la pampa húmeda, que comprendería Buenos Aires, o sea, más zona del litoral de la Argentina y Buenos Aires. Esa especie es bastante difícil de identificar y la experta, que es la doctora Oleari, sospecha que en realidad es un híbrido o que se ha confundido con otra que es glandularia andina. Entonces nuestra idea es, precisamente a través de los perfiles químicos, una vez que se hayan identificado obviamente más estructuras, hacer una comparación de los géneros, porque o sea, además de tener hoy en día las herramientas de genética que tienen los botánicos para hacer la identificación, los perfiles químicos también ayudarían mucho porque también nos dicen acerca de la cantidad de componentes y por lo tanto también se puede inferir un efecto, ¿sí? Si detectamos tal o cual marcador y bueno, y conocemos cuáles son los efectos que ese compuesto tiene en forma aislada, podríamos inferir la actividad. Pero está entre las ideas o las investigaciones a realizar. Interessante. Assim, uma curiosidade, a gente, algumas espécies de glandulária que nós temos aqui, elas são muito amargas. Assim, o chá, a maneira que a pessoa prepara, ele é muito amargo. Ajá. Então, se diz que popularmente essas plantas são utilizadas para problemas hepáticos, para o fígado. Eu não sei se esse mesmo uso popular existe na Argentina para essas plantas. De lo que hemos visto, como les contaba, muchas se usan en uso oftálmico, para hacer lavados. Les comentaba el uso de sabluente, por eso sospechamos que tiene actividad antimicrobiana y también estamos haciendo ensayos en hongos, que bueno, en algunos casos, en el caso de la disecta había dado buenos resultados. Para uso hepático no recuerdo haber visto, sí, en algunos casos algunas glandularias son usadas como emenagogos, es decir, como para provocar la menstruación, que es un uso como más raro, y aunque frecuente para otras especies, pero en particular no recuerdo lo de protector hepático. Sí puede ser como digestivo, pero vieron que muchas veces los reportes son bastante generales, o sea, no te especifican mucho el tipo de uso en particular. O sea, te dicen a lo mejor digestivo, pero en términos generales te hablan. Uhum.
São as diferenças, né, que existem às vezes entre os países, né? Uma mesma espécie pode ser Sí, utilizada de por formas diferentes. eso mencionaba lo de la especie que no desarrolle, que es la Captalia, porque en Brasil también se ha estudiado y vemos que también allá se promulga mucho lo que es el uso como cicatrizante. Uhum. Como uso tópico, también en Centroamérica, que ahí le conocen como árnica, porque si Ah, bien no es la árnica que nosotros conocemos como especie, tiene el mismo nombre común, se resalta mucho la gran capacidad que tiene para cicatrizar heridas. Entonces, capaz que se conoce más por ese uso tradicional y no tanto el que nosotros, por el cual estábamos estudiando. Pero bueno, sí, difiere mucho de una región a otra. essa espécie, essa Chaptalia nutans, ela, o nome popular no Brasil é língua de vaca, Ujú, porque sí, a folha tem um formato que claro. lembra, então ela é conhecida por arnica e por esse nome também, que eu acho Sí, muito tal cual. interessante. Y acá se confunde, si bien no tienen nada que ver, bueno, uno ya está acostumbrado, pero se confunde mucho con el diente de león. Ah, Que bueno, o sea, ni siquiera el color de la inflorescencia, pero bueno, mucha gente le confunde porque quizás la ve crecer así espontáneamente, entonces la asocia con ese tipo de hierba, pero no lo es. interessante. Bom, pessoal, então, se não temos mais dúvidas, mais, né, questionamentos, reflexões, a gente então encerra o seminário de hoje. Então, Marival, agradeço muito por seu tempo, por todo, por sua apresentação e pretendemos convidar novamente para um futuro, né, para poder apresentar novamente seu trabalho. Quem sabe com resultados agora mais aprofundados também, né, para que a gente possa analisar também por curiosidade, certo? Então, Bueno, muchas gracias por la invitación. Cualquier sugerencia que tengan o aporte también lo pueden hacer. No sé si coloqué el email, la verdad que no recuerdo si lo coloqué al final, pero lo pueden hacer a través del email, si por ahí les puedo ser de ayuda. Bienvenido sea, no tengo ningún inconveniente. Y bueno, gracias nuevamente. Un placer. ok, então, obrigado, Mari, então, e nos falamos, então. Nos estamos. Pessoal, já eu fiz o print da lista de presenças, então não se preocupe, certo? Então, nos falamos, obrigado pela presença de todos e encerramos hoje, então, o nosso seminário. Muito obrigado.